¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más de Fue en Buena Onda. ¿Me entiende? No me entiende. Ya saben, gracias por vernos ese domingo. Hoy tenemos un tema, pues creo que es un tema bien bonito y a la vez de mucho aprendizaje y más que todo por un tema personal mío también, que lo vamos a hablar bien complejo. Pero vamos a presentar primero el elenco, que ya los aburren todos los domingos, pero no quieren salir siempre. Ok, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un domingo muy especial porque este es el primer domingo del tiempo de Adviento y el tema que vamos a abordar tiene que ver mucho con este tiempo tan especial en el que tenemos que preparar nuestro corazón para la llegada del Señor Jesús. Les saluda Marco Calix. Hola. Hola, muy buenas noches a todos, ¿verdad? O buenos días, buenas tardes, donde sea que nos estén viendo, aquí al horario. José Ángel Flores nuevamente con ustedes, ¿verdad? Y pues en este inicio de Adviento, ¿verdad? Que pues esperamos ese nacimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Sobre el niñito Jesús, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Me trabasó. ¿Qué tenemos? Es que es el tiempo, la temporada que ya estamos cerca, ¿verdad? Sí, es cierto, hoy es tiempo de frío, hoy acaba de entrar un frente frío. Es que quiero usar el gorro. Es cierto, no lo traje. Buenas noches a ustedes y para mí es un placer pues estar en compañía de todos mis compañeros de Fe en Buena Onda y también con ustedes que nos han venido siguiendo. Esperemos que este tema sea enriquecedor no solo para ustedes, sino también para nosotros. Las chicas de ahí, las dejamos de último porque hablan mucho y son las menos que hablan, pero... Buenas noches, mi nombre es Daniela Meléndez y también un gusto de poder estar compartiendo otra noche más con ustedes. Esperamos que este tema sea realmente de crecimiento para este tiempo, como lo mencionaba Marcos. Por más que no le guste a Andrés mi introducción. Hola, yo soy Bracy Álvarez y bienvenidos a un nuevo podcast. Espero que este podcast sea de mucho aprendizaje y le guste mucho. Pero ¿por qué te pones el micrófono así? Hay que de hacer frente. hablar. Estamos aprendiendo cosas nuevas en esta nueva temporada. Gracias por el apoyo que hemos tenido. Sí. Leemos todos sus mensajes, estamos repletos de mensajes llenos ahí y siempre va. Fíjate que ahorita que decís eso de los mensajes, ahí nos mandaron un mensaje que cuidado fregábamos la mesa en la que estábamos trabajando. Nosotros cuidamos muy bien las cosas de la parroquia, así que tranquilos, que no son de ustedes tampoco. Entonces nosotros las cuidamos porque no son nuestras tampoco. Y el que te dijo eso, que también nos done una. Vaya. Ajá, que nos vaya, que nos done empezando por parte de la tabla, después las piernitas y ahí. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema. Es un tema creo que a la vez es bien delicado, porque no todos muchos lo frecuentan. Pero hoy vamos a hablar de ese tema para hacerlo frecuente. ¿Qué crees cuál sea el tema hoy, Chino? Vos siempre decís el tema, va. No, vamos a cambiar ahora. Vamos, André, quiero que nos inspires. ¿Cuál crees que sea el tema del día de hoy? El tema del día, lo digo directamente ya. Los regalos de Navidad. No son regalos de Navidad, pues vamos a tocar una de las cuestiones que es muy relevante en la vida de todo cristiano católico y es por qué nos cuesta tanto confesarnos. Ese es el tema que traemos. ¿Saben por qué les decía que el tema tenía que ver mucho? Porque en Cuaresma se nos dice que es un tiempo de conversión, que es un tiempo donde tenemos que hacer ayuno, donde tenemos que hacer obras de caridad. Quizás en el Adviento no se habla tanto de ayuno, quizás no se habla tanto de algunas cosas tan fuertes como en la Cuaresma, pero el tema de la confesión, ese sí es necesario, bueno, en todo momento, ¿verdad? Pero sobre todo en este tiempo de Adviento, ¿por qué? Porque estamos preparando el corazón para la venida del Señor. Vamos a hacer con una pregunta específica, vamos a empezar. ¿Ustedes creen que confesarse debe ser un hábito cotidiano? Hay gente que tal vez acumula sus pecados y hace una sola confesión al mes. O a veces, no, al año, es cierto. O sea, hay muchas personas que frecuentan confesarse, pero quiero preguntarles a ustedes si confesarse para la vida de un cristiano tiene que ser como un hábito, como cuando tú vas al trabajo, cuando tú te levantas, te cepillas los dientes. ¿Cómo creen ustedes? ¿Chino? De hecho, yo creo que sí, porque no sé. ¡Chino! Ya que hablen. Chino, te pasaron palabra. Bien. Ya le puedo pasar la palabra Sí, al Chino. Chino.
No, te decía que realmente sí, porque es un sacramento, pues. Y realmente ese es el sacramento que nos lleva a poder estar en esa comunión con Dios. Miraba el otro día un video que me llamaba bastante la atención y decía, cuando vos hablas con alguien por X medio, ¿verdad? Y decís, si le hablas todos los días, pues obviamente al escribirle la persona va a saber quién sos. Pero si le escribís cada 15 días, si le escribís una vez al mes, una vez cada 2 meses, muy probablemente la siguiente vez que le escribas te va a decir como, ¿con quién hablo? ¿Quién es? ¿Me entendés? Entonces creo que es esa relación cercana que nosotros tenemos que tener con Dios, de poder estar constantemente, ¿verdad? O sea, no somos perfectos, cada vez nos equivocamos, a veces creo que más. Entonces es esa forma de poder estar en comunión con Él, y cada vez que uno tiene la oportunidad de confesarse debería ser como lo más adecuado poder confesarse. Hoy sí, sí, no. Vaya, vaya. Hoy sí, sí, no te tocaba. Después del anuncio comercial. ¡Mentira! Dale, bro. La confesión, la reconciliación. Es cierto lo que decía Daniela en este caso de que puede pasar mucho tiempo y obviamente Dios no se olvida de nosotros, pero sí cabe como destacar esa parte de que cuando nosotros sí nos perdemos de estar en comunión con Dios, de tener esa reconciliación, de tener esa paz, de tener todo eso, es como que nos desconocemos y muchas veces nos apartamos de la iglesia. Y también cuando regresamos es como que te sentís vos, te puedes sentir de una manera tan chiquita porque como que te perdés de la presencia de Dios, ¿verdad? Él nunca se pierde, pero nosotros como que nos alejamos, nos perdemos. Entonces ahí es donde vamos. Tiene que ser un hábito. Para mí sí tiene que ser un hábito el confesarse por lo menos una vez. Bueno, cada quien va, una vez al mes. Muchos una vez a la semana o el que pueda diario, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pecado mortal o pecado venial siempre va a estar ahí. Entonces, para mí, sí, un hábito. Tengo una pregunta concreta para vos, gordo. El gordo. ¿Por qué se nos hace tan difícil confesarnos? Es que aquí es donde entra, yo creo, lo del kit del tema, ¿verdad? Y también el complemento de este tema es, ¿por qué es tan facilito cometer unos planchones? O sea, y a mí una vez un sacerdote me lo puso así, con un ejemplo tan claro como lo siguiente. A vos, el diablo o el enemigo te pone una venda en los ojos para que vayas a cometer el pecado y te la quita cuando te vas a confesar. ¿Por qué? Porque es vergüenza lo que te da. ¿A quién no le da pena? Quizás mucha gente le cuesta ir a confesarse por vergüenza, pero es eso. Entonces me hacía un poco de clic eso que me dijo ese sacerdote, porque el diablo justamente te pone esa venda para que cometas todo lo cagadales que querrás, pero al final te la quita cuando te toca ir a confesarte. Entonces ahí es donde entra el temor. ¿Qué me va a decir el padre? ¿Qué tontera me va a decir? O sea, tengo tanto tiempo sin confesarme, me voy a estar 1 hora en el confesionario. Entonces empieza un montón de cosas en la cabeza. ¿Andrés? Bueno, la verdad, según la primera pregunta de Moisés me dejó pensando todo ese tiempo y o sea, ¿qué tan frecuente tiene que ser la confesión? Bueno, realmente la iglesia nos llama a confesarnos una vez al año, como tal. Sin embargo, es un ejemplo sintetizado para todos. Cuando usted tiene su novia o cuando tiene su novio, cuando usted hace un planchón, como lo mencionaba Marco, usted deja que esa persona se quede enojada o molesta si usted hizo o cometió un error. Yo estoy seguro que nadie en su sano juicio va a ir a pedir perdón inmediatamente que haya cometido el error. Entonces, la confesión debe ser tan frecuente como usted cometa pecado. Esa sería la respuesta correcta de cada cuánto tiempo. O sea, usted pecó, acérquese a un sacerdote. No importa el tiempo, no hay un límite y tampoco un estándar. Como le repito, solo una vez al año nos pide la Santa Iglesia que nos confesemos. Ya con lo otro que mencionaba Moisés y Marco, es que, bueno, yo te voy a ser bien sincero, la confesión hay que apartar ese lado humano quizás de ver que estamos con una persona en ese momento. En ese preciso momento el sacerdote está fungiendo un rol de ser la imagen de Cristo. O sea, quien está escuchando en ese momento ese pecado, ese error, es Cristo mismo. Si ustedes se fijan, el sacerdote en ningún momento está a la expectativa, así como, a ver qué me dice este perro.
ir solo escuchando atentamente. Algunos que cachetean. Saludos. Saludos para el Cheche. Unos que pellizcan, otros que pellizcan. Entonces, ese rol que cumple el sacerdote es el mismo que hacía Jesús, pues él escuchaba los problemas, las dificultades, el pecado mismo, y él como te dice, no, hijo, anda a ser un Padre Nuestro, o disfrutar la Eucaristía, comulgar, y ya. Entonces considero que es eso, pues, o sea, en ese instante una de las cuestiones es que uno piensa, me va a juzgar y es una persona igual que yo, entonces ¿para qué le voy a ir a decir mis cosas? Hay algo bien importante que decía Andrés, que es el tema de la confesión, que si en verdad confesamos todos nuestros pecados al sacerdote, por el tema de la vergüenza, porque cuando nosotros nos vamos a confesar, tenemos que decir todos los pecados, pero a veces nos guardamos. Entonces, la pregunta sería, si ya estás perdonado por los pecados que hiciste y te guardas, ¿seguís todavía en pecado? Claro, y aquí es donde quería participar Bracy. Bracy que se mira solo nos queda viendo Bracy así. Bracy quería decir algo. Miren, va a ver en la toma aquí, Bracy está así. ¿Qué es la confesión? ¿Qué es la confesión? Es que estoy pendiente de ustedes. Mírame. Es que, ¿cómo les explico? Es algo que como que había dicho Marco y con lo que se unió Andrés también, que al momento de confesar, ustedes no le están diciendo al sacerdote. Ustedes olvídense de que es el sacerdote. Otra cosa, también muchos jóvenes siento que toman la decisión de no confesarse o confesarse, eso, porque viene y de una u otra forma se le dice el pecado al padre y en la homilía le está diciendo lo mismo. Entonces ya el joven piensa de que, lo dijo por mí, lo dijo por mi pecado, que lo acabo de decir. O como dijeron ustedes, me está dando una cachetada. Entonces ahí es donde siento yo que muchos jóvenes dicen, ¿para qué me voy a confesar? Entonces ahí es otra pregunta que ustedes deben de tomar en cuenta como católico, ¿para qué nos debemos de confesar? O ¿para qué? O sea, claramente, ¿cómo se puede decir? Confesarse es para bien. Se quedó así como que, le vino el chic de volada. Pero muchos jóvenes tienen esa duda, ¿para qué se confiesa si el padre a veces le dice en la homilía lo que le tira indirectas? No, y es bien importante porque hay gente que se pregunta, hasta el mismo cristiano se pregunta, ¿yo por qué me tengo que confesar con un sacerdote si él también es un pecador? Un hombre, claro. Sí, es un hombre que también puede pecar y yo le estoy confesando mis pecados. Entonces aquí vamos con como que el complemento del tema. ¿Ustedes creen que el pecado, por qué lo miramos tan atractivo, como uno dice? Tan atractivo que reincidimos en el pecado. Para mí eso es como reincidir. Vas a confesarte, ya estás limpio y a la semana volvés a reincidir. ¿Por qué lo miramos el pecado tan atractivo? Porque la gente lo mira tan atractivo algunas veces. Ajá. Y por eso caemos en ¿por qué tan fácil? ¿Por qué lo caemos? ¿Qué decís vos? Mira, justamente el fin de semana pasado, que estuve en una santa misa, tuve la oportunidad de confesarme. Y bueno, no le voy a ir el pecado. Que lo cuente. Entonces, el padre, el sacerdote, que dicho sea de paso es un sacerdote a quien yo le tengo mucho aprecio, el padre José Calderón, que es panameño y es psicólogo también, él me daba una explicación. El problema es que vos no estás luchando quizás contra un pecado, sino que contra lo que estás luchando es contra un vicio. Entonces, ahí es donde tenés que ver la diferencia. Y él me decía justamente lo que decía Andrés. Cada vez que peques, confesate. Y esa lucha la vas a estar teniendo todos los días si es posible. Pero cada vez que cometas pecado, confesate. Pero también tienes que diferenciarlo, porque lo tuyo puede ser un vicio. Y ese vicio a veces, incluso, Daniela, que es psicóloga, no me dejará mentir, a veces un vicio necesita ayuda profesional para lograr vencerse. Entonces, es ahí donde se juega todo esto, pues, porque el pecado, ¿por qué es tan atractivo? Hay que ser honesto, es rico pecar. ¿Sí o no? Tumbado. Es rico. Tumbado, ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque son cuestiones que
que vos cometes en el momento y te dan placer en el momentito. Pero cuando ya te das cuenta el planchón que has hecho, entonces ahí es donde empieza aquel Pepe Grillo que tenemos ahí que se llama conciencia, que es el que te empieza a decir, la cagaste. Ya que está Daniela hoy, la psicóloga, es bien importante que hay personas que prefieren ir a expresarse con una persona profesional, que es con un psicólogo, que con un sacerdote. Hablar de su tema, de hablar qué consejo le puede entregar. Entonces quiero la opinión de Daniela. Ya te va a ayudar Daniela. Quiero ver la opinión de Daniela porque es bien importante, ¿verdad? Sí, conocer importante. la opinión de un Es profesional, que hay gente que tal vez busca a esas personas. Ojo, Daniela no es especializada en el área clínica, Ajá. pero obviamente ella tiene el conocimiento. Sí. Tan. Tan. Sí, como decía Marco, pues sí, no tengo una especialización en el área clínica como tal, pues en mi carrera lo estudio. Sin embargo, la diferencia ahí, como mencionaba Moisés, en que una persona venga a mí y me cuente X problema, ¿verdad? O me diga, encontré o me di cuenta realmente que eso ya no es solo una situación de pecado, sino una trascendencia, ¿verdad? Es una obsesión por algo y estamos hablando de que puede ser muchas cosas, o sea, puede ser la persona que está obsesionada tal vez con mentir. A veces ni es necesario decir algo y he conocido personas que una mentira tras otra mentira tras otra mentira y el problema de las mentiras es que siempre tenés que ir como dándole de comer más mentira para poder hacer creíble la primera mentira, ¿verdad? Entonces, es una avalancha realmente de un montón de cosas que empiezan a influir. A veces hasta provocas que otras personas tiendan a mentir por vos, ¿verdad? Y eso creo que ya iría más bien doble, porque no solo estoy pecando en mentir yo, sino que estoy provocando que otra persona también lo haga. Entonces, sí es bien necesario darnos cuenta cuando algo ya no está a nuestro alcance. Cuando decimos, aquí ya no puedo solo, ¿verdad? En el caso, como mencionaba Marco al principio, realmente es un beneficio que muchos de los sacerdotes tengan esa formación psicológica, porque entonces empiezan a aprender o pueden dar esa orientación a las personas acerca de cómo lidiar con uno mismo también como persona. Porque en el mejor de los casos, una ayuda conjunta, un sacerdote y un psicólogo. Porque es esa situación, pues imagínate un alcohólico, como tal, ser alcohólico no es pecado. Moisés y Andrés. Pero el hecho de que cuando empieza con el alcohol o cuando está bajo los efectos del alcohol, golpea a la gente o insulta a la gente o tiende a ser agresivo, ¿verdad? Entonces ya eso ya se va desencadenando en otro montón de cosas. Entonces sí es bien, bien delicado. Siento que, como decías, y te apoyo mucho, Marco, en eso que mencionaba, ¿verdad? Creo que a veces nosotros nos dejamos caer en el pecado porque en ese momento es la situación de placer que tenemos. Llámese, vaya, por ejemplo, insultar a alguien cuando estamos enojados. La situación de nosotros estar enojados, ese es nuestro escape, pues. Insultar a alguien y decirle... Sí, sobre todo cuando andamos en el tráfico. Saludos a todos los capitalinos. Con las colas. Bueno, apartando de eso, la confesión es bien humana. O sea, si vos te pones a pensar, está ese aspecto psicológico que vos lo mencionabas y lo mencionaba Daniela, y es la parte humana también del Señor, pues, en ese momento de la confesión. Y también el infinito amor que tiene. Porque yo al menos considero que una persona en su sano juicio que vos le estés pidiendo disculpas a cada rato, en más de algún momento se va a cansar de que estés pidiendo disculpas y vos nunca enmendás. Y de hecho, de eso trata la confesión. La confesión no solo es decir, mire padre, que yo soy lujurioso, yo soy soberbio, pero no haces nada por cambiar esa situación que estás viviendo. Pues, o sea, el propósito de enmienda es realmente lo que termina de reafirmar lo que vos confesás. Lo que decía Moisés, por ejemplo, de por qué el pecado es tan rico. A Marco yo siempre lo paso molestando con un toki fresa, que sale un brother en el gimnasio. Sale leyendo. Saludos a mis amigos del gimnasio. Sale comiendo. O sea, tiene una vida saludable, pues.
Pero dice, o sea, la vida en santidad sabe como el infierno. Y sale otro brother que sale con un montón de mujeres, metiéndose los pericazos, echando el cirio, en lo que era, pues. Y dice, el camino al infierno sabe como al cielo. Entonces, es eso mismo, pues. El enemigo, hay que hablar realmente lo que es. O sea, el asistir, desde el momento que uno empieza a caminar en la iglesia, uno forma parte de una guerra que está sucediendo que nosotros no estamos viendo. Hay una guerra entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué es el bien? Ese propósito de enmienda, ese propósito de cambiar, ese propósito y ese llamado que tenemos todos a la santidad, que es bien difícil, pero es posible y todos tenemos ese llamado. Pero está el enemigo también. Si sabe que, por ejemplo, hay que ser honesto, voy en Instagram o en TikTok, pasas viendo mujeres, o sea, ¿qué crees que estás condicionando vos a tu cabeza para ver? Vas a ver mujeres, pues. Vas a andar buscando mujeres tal y cuales salen ahí. El algoritmo siempre te va a recomendar eso. Y una cosa te lleva a otra. O sea, es tan enfermizo el mundo que vos entras a cualquier perfil de estas chavas que se miran tan perfectas de cuerpo. Y no voy a juzgarlas porque solo ellas sabrán también qué condiciones viven. Pero vos te metes al perfil y ya te tira el perfil de ella que vende contenido pues pornográfico. Entonces, ves, lo mismo sucede con el pecado, como el que se echa el cirio, como el que se echa la birria. Comenzás con una birria, ¿qué dicen los bolos? Estoy picado. Me voy a echar unas 3. Una no es ninguna. Y la persona que está pasando por un proceso de hacer dieta, que es durísimo, entonces, no, si me echo este pastelazo, este dulce, no pasa nada. Pero después, ¿qué? Se me activó el apetito. Entonces, lo mismo pasa. Por eso es que el pecado es tan atractivo. Por eso que decís, como uno no es ninguno. Y de uno se va haciendo Claro, otro, y o otro, sea, y otro. El pecado es atractivo, porque les recuerdo que el enemigo te va a seducir con lo que vos sos frágil. No te va a ir a seducir con algo que vos sabes que sos resistente, pues. Correcto. Sí, con lo que decía André, y también complementando algo que decía Marco. Primero, tenés que saber identificar qué es vicio y qué es pecado. El vicio, o echarse una birra, echarse un cigarro y todo el pedo, para mí, algo así. Eso no es pecado. Entonces, pero es un vicio al cual vos estás combatiendo. Al final de cuentas, eso se vuelve como el ejemplo que vos estás dando para los demás, ¿verdad? Algo que nosotros muchas veces hemos platicado, hemos hablado, y por ser rostro en este caso en el podcast, ser un rostro para los demás jóvenes, tenemos que saber identificar en qué estamos fallando y en qué no. Otra cosa, el pecado, al final de cuentas, nosotros lo vemos, el diablo lo sirve, pero no nos obliga a comer. Al final nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Siempre tenemos que decir, pero como muchas veces pesa más eso que es tan delicioso, pues al final terminamos haciéndolo. Entonces eso, pues, tenerlo en mente, ¿va? Qué chiquito me veo aquí. Tenés el micrófono prácticamente en la boca, ¿va? Es que me dejó pensando algo que dijo el chino. Sí. Comprar algo, una cerveza o un cigarro. ¿Viste? No es un pecado. Vino, ¿viste? No es un pecado. Comprar cerveza, cigarro, no es un pecado. No. Para vos no es un pecado. Para mí no es pecado. Pero la acción sí. Es que mira, si No, vos es lo que decís, es que la mira, acción yo sí, siempre he pero dicho que comprarlo no. yo siempre he dicho que eso, el vicio, al final de cuentas, es el malo, y lo que hace es la adicción, que para mí hace lo malo. ¿Me entendés? Es como el camino, decís vos. Es que y mucha gente va a escucharla decir de que echarse un vinito, echarse una cerveza no es malo. Ya echarse varias, embriagarte, sí es pecado. ¿Me entendés? Sí es, dañino, tanto pecado, ¿no? Pero el ejemplo que... No, es que eso que decís vos, realmente es buena pregunta, porque... Buena pregunta, claro. Bien tirada, vos, bien tirada. Si vos lo pones así, bueno, digamos, la persona que va a comprar mota, si solo va a comprar mota, entonces ¿qué prejuicio moral queda? Pero es que... ¿me entendés? O sea... Pero es que para mí, desde el momento que estás diciendo voy a comprar, estás pecando. No solo. Pero es que mira, pon el ejemplo como que vaya, como dices de la mota. Que vaya a un
vaya. No es que yo te respondo con algo tan sencillo que, o sea, como te digo, se escapa. Pero vaya, vos pecás por obra, por palabra y por omisión. pensamiento Entonces, también. no quedas exento, pues, o sea, que sea O sea, menos grave, no quiere decir que no No, deje de ser o sea pecado. que si vos lo pones a comparar con un pensamiento lujurioso, ahí estás pecando. Todos los pecados son iguales. Bueno, ajá, pero entonces, comprar y pensar no es pecado. Es lo mismo, palabra, pensamiento. Pero hasta donde yo sé, bueno, en el pensamiento entra lo de consentir el pensamiento, que esa es otra cosa, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo en que una cosa es que a mí me dé cólera una acción en el tráfico, vaya, que se me meta alguien y que yo piense este desgraciado, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Desgraciado. Vamos a hablar bonito, ¿ok? Entonces, yo pienso mal en esa persona, pero ahí quedó, o sea, lo pensé y ya, o sea, no es como que trasciende. Diferente es que yo piense algo en esa persona y tome una acción. Ah, le voy a tirar el carro, o el próximo que venga me voy a hacer por el otro lado, y no sé, cosas así. Ahí es donde entra también la doble función. Yo quiero hacer una pregunta. Aquí contexto. Una en dos le voy a hacer. Ajá. ¿Cuál es la diferencia que piensan ustedes que es entre el arrepentimiento y el remordimiento? Cuando tú vas a confesarte con el Padre, tú joven que te vas a confesar en el Padre, tú haces la confesión por arrepentirte Ajá. o porque sentís un remordimiento. Quiero que hablemos un poco sobre eso. Gordo, ¿qué decimos? Eso es algo muy, muy complejo, porque mira, el remordimiento es que vos hayas cometido el planchón, la cagada, y te está remordiendo, pero si no te quieres arrepentir, ¿de qué te sirve? Entonces es muy distinto. Ahora, si a vos te remuerde la conciencia, si estás ahí apegado y puchica, cometí este error y lo vas a confesar, es con el propósito de arrepentirte. Que, o sea, no le garantizo que no volvás a cometer el pecado, ¿sí? Porque somos débiles, y eso a mí me lo dijo también un sacerdote confesor. O sea, yo te aseguro, él me lo dijo, te aseguro que vas a volver a caer. Pero si volvés a caer, confesate. Pero arrepentite, o sea, es que ahí es donde entra lo del propósito de enmienda que mencionaba André, que cuando vos dejas de cometer ese pecado, vos tenés que estar con el propósito de no volverlo a hacer. Entonces, es ahí donde entra la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, porque, o sea, a mí me puede remorder la conciencia que yo insulté a aquel man, y que ese man, vaya, Dios no lo permita, ese man por ir alegando conmigo pegó en otro carro. Ajá, A en el mí me tráfico. puede remorder la conciencia, pero si yo no me arrepiento y no lo voy a confesar, entonces ahí es donde está esa situación. Yo quiero opinar dos cosas respecto a lo que acabas de decir. La primera es porque una vez, yo me acuerdo que me confesé y le dije al Padre como, pucha, o sea, yo estoy cansada de venir y confesar el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo pecado. Y qué vergüenza, porque al final, o sea, me siento mal, pues, o sea, y yo intento, incluso le decía en algún momento, contar el tiempo que duro en castidad, porque quiero permanecer en castidad. Entonces, me decía, pero es que somos humanos. O sea, ¿quién te dijo a vos de que venías a confesar un pecado hoy y mañana me tenés que confesar uno nuevo? Entonces me dejó como bailando, ¿verdad? Y lo segundo es lo mismo que mencionas acerca del arrepentimiento. Porque, vaya, en el caso de una infidelidad, por ejemplo, en un matrimonio, cuando hay una infidelidad, es bien fácil, mira, perdóname, no sé qué, y te estoy hablando de ambas partes, o sea, yo no estoy colocando hombre o mujer, o sea, Pero ambos. primero Ambos. Porque, Mentira. o sea, todos estamos expuestos a poder estar en esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve que venga él y pida disculpas, no sé qué, no sé cuánto, vaya, se confiese, no sé qué, y tarde o temprano vuelve a caer? Tal vez no con esa misma persona que con quien hicieron esa situación, ajá, pero sí con otra. Entonces volvemos a lo mismo, ¿me entendés? O sea, volver a esa situación. Entonces, ¿en dónde estamos haciendo un cambio? Creo que ahí es donde impacta. Donde yo empiezo a hacer un cambio. Fíjate que Yo tengo una pregunta a usted. pregunta. Otra. Parece que en vez de contestar las preguntas. Está bueno. Mírenme, ¿será lo mismo? O sea, digamos, si yo no me quiero confesar un pecado con el Padre,
pero porque me da pena o por X motivo, que no dio tiempo, yo no sé. Pero se podrá ir al Santísimo a decir ese pecado y ya. Acuérdense que el pecado, y bueno, incluso es bíblico, ahí va a aparecer ahorita la cita bíblica. Sí, ahí la buscan. No, ahí va a aparecer ahorita, ahí está, magia. Joaquín, Ahí está la cita bíblica, es donde el Señor Jesús, cuando envía a sus discípulos, les dice: lo que ustedes aten en el cielo quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, ahí es donde está hablando ya de la confesión. O sea, tenés que confesarte, porque cuando ustedes hacen el acto de contrición a la entrada de la misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. qué pecado. Entonces, el ante ustedes, hermanos. Pero eso no significa que va a ir al hermano y le va a ir a contar Exacto, su pecado. o sea, ahí estamos hablando que lo estás haciendo ante Dios, pero también lo estás confesando ante una persona. Que en este caso, recordemos que el sacerdote está actuando en persona Christi o en persona de Cristo, porque él, incluso hasta él se le olvida. Entonces no está... A él se le olvida que incluso, un sacerdote me decía: a mí se me olvidó lo que me dijiste ayer, tal vez quiso confesar el siguiente. Gordito, que es que ya nos pusimos teologales, ¿verdad? Pero fíjate que quiero hacerle una pregunta a la gente de fe en buena onda. Ajá. ¿A quién? ¿Al público o a nosotros? Y en general, contesten ahí. Para todos. Y a ustedes también. ¿Sos católica? Sí. ¿Sos católica? ¿Son católicos? Daniela, Tan. ¿quiénes se pueden confesar? ¿Quiénes me pueden confesar? No. ¿Quiénes se pueden confesar? Todas las personas que se han arrepentido después de haber realizado su comunión. ¿Por qué les hago esa pregunta? La confesión hay veces que nosotros malinterpretamos. Una cuestión cuando estamos fuera de la iglesia, porque la gente que está fuera de la iglesia es entendible porque no se están relacionando acá. Pero la confesión es un proceso de apertura que está teniendo la persona a encontrarse con Dios y recibir el perdón. No es algo que solo que es como yo, el chino sea mi amigo, y yo le decía al chino: mira, chino, yo hice esto. No es lo mismo. Realmente hasta para recibir el perdón necesita haber una preparación. Y no solo es el sacramento, está la confirmación también, es donde uno ratifica lo que has venido vos aprendiendo dentro del catequismo. ¿Y por qué hago esta pregunta yo? Estamos hablando sobre cuestiones de la confesión, de por qué cuesta tanto. Y quizás hayan personas que no saben, pues, pueden decir: yo me quiero confesar con este sacerdote, yo quiero recibir esa virtud, pero es que también es una preparación, y lo decía Marco. Si una persona realmente no quiere enmendar algo, entonces está botando a la basura eso. Si vos no vas a enmendar, tampoco estás recibiendo ese sacramento, pues, como tal. Pero Moisés decía algo tan importante, pero tan importante sobre esta cuestión de la confesión es: ¿por qué debo confesarme? Esa sería la pregunta que realmente podría responder todas las incógnitas que nosotros tenemos. Entonces se las dejo a ustedes acá, y para que nuestros compañeros también lo puedan responder es: ¿por qué un cristiano católico necesita confesarse? Acuérdense que también en la situación esta de que yo puedo confesarme solo con Dios, recuerden que este es un sacramento, y que dentro de las partes de la confesión obviamente está nuestro examen de conciencia, la confesión como tal, lo que tenga que decir el sacerdote. Algunos sacerdotes que no dicen nada, simple y sencillamente te imponen las manos, que ahí es donde entra la acción de Dios. Te impone las manos y te dice: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí es donde entra la acción de Dios al absolverte. Y a mí a veces me sorprende en la confesión. Yo digo: puchi, que he pecado tanto que saber qué me va a decir el Padre, me voy a poner a leer la Biblia en latín. No. Una vez yo cometí un pecado que yo lo consideré que era enorme. El Padre solamente me dijo: anda, dale gracias a Dios, al Santísimo, porque te concede la gracia de volver a comulgar. Y eso fue todo. Y a veces tenemos ese hábito, bueno, yo en mi caso casi no me confieso, ¿va? Pero la gente que se confiesa trata de cambiar de padre, ¿he visto? Le da pena. Le da pena cuando hacen la reincidencia del pecado, sí. Por ejemplo, no, voy con el otro padre, mejor, porque este padre no me ha escuchado el pecado. Entonces, ahora si voy con él, yo sé que, o los padres que
que son bromistas, que te piquean ahí, otra vez, o algo así, o que te cachetean, o algo así. Entonces, ¿por qué, o por así decirlo, qué errores cometemos nosotros para poder volver a pecar? O sea, ¿qué creen ustedes, qué tipo de errores estamos cometiendo nosotros para poder reincidir en ese pecado? O por así decirlo, ¿qué podemos hacer sobre eso? Es que ahí es donde entra la... Sí, no, exacto, lo que decías, detener la lucha y empezar a cortarlo de raíz, ¿verdad? Ver en realidad qué es lo que te está provocando de inicio, qué es lo que te lleva a un acto o a algún pensamiento. Y ahí es donde viene, ¿verdad? Cuando lo confesaste, viene el arrepentimiento y si de verdad estás verdaderamente arrepentido, vas a empezar a tratar de cambiar, ¿verdad? Porque no es algo que vas a cambiar de inicio, sino que a tratar de cambiar, a tratar de quitar, qué sé yo, como decía André, dejar de seguir a aquella loca en Instagram, qué sé yo, o en TikTok. Entonces, empezar a cortar cosas de raíz para que así vos ya no las sigas viendo, no te sigan provocando, ¿va? Es un tema así. Dejar de seguir a las tatuadas, André. También. Entonces, eso tipo de Yo reto a Daniela a ver mis reels y después vemos de Daniela a ver qué sale. Está bien, acepto el reto. A ver, también va a salir otra lectura aquí también. Que es ahí donde hay una lectura donde nos dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y tíralo. Si tu brazo, tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Y es mejor que entres al cielo sin un ojo y sin una mano, que vayas al infierno con tu cuerpo completo. Y a donde dice, o sea, ahí tenemos esa lectura, y ahí es, obviamente no lo vamos a agarrar literal, ¿verdad? Obviamente, pero ahí es donde entra lo que decía el chino. Si yo sé que estar viendo una bellaca o una de esas mujercillas, una bandida, es de las que a mí me causa que yo esté cayendo en el pecado, en la lujuria, simplemente la dejo de seguir. Y estadísticamente hablando, te lo puedo asegurar de que uno de los pecados que hay más reincidencia, tanto de hombres como mujeres, van relacionados con los actos sexuales y la lujuria. O sea, se los digo, pues están espantosos porque yo tengo sobrinos ustedes y no importa, en algún momento el algoritmo te va a tirar algo que sea de contenido sexual, pues. Ajá, y yo me pongo a pensar, un niño que está en TikTok viendo una cuestión y mira a una mujer que sale ahí batiendo. El tiquitaca. No. Que están súper expuestos, Ajá. porque ahora no puedes controlar ese tipo de cosas. Mami, imagina, o sea, mami, yo soy tu vaquero y que no sé qué. O sea, ¿Ya te lo sabes esa, vos? Sí, de risa. Bien que te la sabes esa, De vos. risa. Es como, Moisés, solo mandando mujeres pasa ahorita. Mujeres para mandar. Y arruina el algoritmo Sí, de André, y arruina el que algoritmo. solo el Santísimo tiene el Sí, algoritmo. entonces, miren, yo les voy a decir una cuestión. Tanto como para hombres como para mujeres, y lo hablo de mi testimonio personal. Si vos no quieres ser una persona promiscua, entonces tenés que evitar las personas, las imágenes y todo lo que a vos te sugiere cuestiones de sexualidad. Pues yo con eso no les voy a decir, San Andrés, qué loco, además se mantiene en santidad. Pero yo les puedo decir una cuestión. Cuando vos empezás a confesarte seguido, yo empecé a tener ese seguimiento personal de confesarme una vez por semana, porque antes yo me confesaba una vez al año. Y yo decía, no, me voy a confesar a ver qué pasa. Acumulaba los pecados, como No, decía. es que, sí, te lo digo honestamente, porque ese es el pensamiento quizás absurdo e idiota que considera uno como católico, que como Dios todo lo perdona, entonces aquí, en este momento, yo lo aprovecho. Pero no. Y el confesarte vos seguido te hace más humano. O sea, te hace más humano porque perdés la pena en primer lugar de lo que decía Moisés, de ver al sacerdote y decir, no, el Padre ya sabe. No. Y es más, ya se vuelve un escarmiento para vos. Otra vez vas a confesar lo mismo. Entonces, que este sea tu castigo porque volviste a caer en lo mismo y que lo sepa el mismo sacerdote. Entonces, vos, a medida vas avanzando en este caminar de la confesión, de conversión, empezás a ver otra gracia, pues. O sea, vos lo decías con insultar a la gente, Daniela decía lo de la paciencia. Empezás a agarrar esa energía que vos disponías para hacer el mal, a hacer obras buenas, pues. Obras de caridad. Haces obras de caridad, o sea, y es bien duro ustedes, porque ahorita que Marco mencionaba eso, fue inevitable que no se me viniera a mí a la mente, por ejemplo, Domingo Sabio.
Antes morir que pecar, decía él. Esa fue la frase que él decía y decía, pucha, este loco realmente era santo. ¿Va? Porque yo me pongo a pensar, ¿será que una mujer se va a arrancar si se va a pecar? Porque las mujeres hoy son bien lujuriosas, pues. Y uno de hombre no digamos, si a mí me dicen, arrancate esa cosa, y él dijo instantáneamente, prefiero morir antes que pecar, y murió. Y murió sin pecar. Entonces... Y hay que tomar en cuenta que algo que ustedes ya ratos estaban diciendo, yo quería mencionar, recuerdo que una homilía del padre Jairo, saludos al padre Jairo, recuerdo que él mencionaba, ¿verdad? Que ellos también en algún momento dicen como no te puedo confesar, por el hecho de que la persona va y dice algo en cuestión de no estoy arrepentido. Entonces no tiene sentido que nosotros vayamos solo a mencionarlos como, ay, ok, me liberé del pecado, si realmente no estamos arrepentidos. Y los sacerdotes tienen esa potestad de decir, no te puedo absolver los pecados porque no es una confesión sincera. O sea, no tiene sentido que yo diga como, me enojé con mi papá, yo lo voy a volver a tratar mal o a hacer algo, pero lo voy a confesar porque ya lo hice. No tiene sentido que vaya una infidelidad y ok, digo que fui infiel para poder comulgar porque mucha gente también lo hace por eso. Se confiesa precisamente para que la gente lo mire, ay, comulgó, está libre de pecado. Y cómo estamos nosotros también, porque otra cosa, pecado doble y es pecado mortal el no confesarse e ir a comulgar. Sí, bueno, ha sido un tema bien bonito. Aprendimos bastante, pero yo creo que finalicemos con para el joven que tiene ese ánimo de ir a confesarse o que tiene miedo de confesarse, ¿qué consejos le podemos dar? Todos corto, va, preciso y conciso. ¿Qué consejos le podemos dar al joven que tiene ese ánimo de confesarse o que ya se está preparando para confesarse, a eso de primera comunión, o que tiene miedo de confesarse y necesita ese empujoncito? Chino. Confesate. Al final somos imperfectos y vos sabés que siempre lo vamos a hacer imperfectos todo el tiempo. Pero vamos a seguir regando, sí la vamos a seguir regando. Mírame a mí, la riego siempre, casi siempre. O sea, creo que soy una de las personas, en teoría, más vistas, tal vez en la parroquia, pero más perdida también que me siento. Y mírame, ahí voy intentándolo. La riego y ahí voy. Poco a poco, pero ahí voy. Así que confesate. La vas a regar siempre. Confesate. Pero el arrepentimiento siempre lo vas a tener aquí. Bracy. André. Bien, yo el consejo que le podría dar al joven que tiene miedo, que tiene vergüenza, que le cuesta acercarse a la confesión es: el camino del cristiano es la perfección. Entonces, no te asuste de volverte perfecto, en el sentido de una perfección saludable, pues. La imagen de Cristo es la imagen perfecta que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida para poder enmendar todos los errores y poder tomar esa cruz. Entonces, el primer paso sería un examen de conciencia justo, donde vos puedas ver toda tu historia, que analices tu historia, de cuándo empezaste a pecar, por qué pecas, por qué tenés ese vicio, por qué, y te vas a dar cuenta de lo amarrado que te tiene el mundo. Y cuando te confeses, estoy seguro que vas a soltar una mochila que quizás sí te correspondía, pero ahora ya no la vas a cargar sola porque el Señor te va a ayudar a cargar también con esa cruz que te ha puesto. Entonces, yo creo que esto es aburrido de escuchar por todos lados, pero el no tengas miedo. En la santidad, el camino sacerdotal, la vocación, el no tengas miedo es lo más importante. Inclusive, hoy estaba escuchando una canción que me encanta, el Cuarteto de Nos, y decía que no tener miedo a las imperfecciones de uno mismo. Si sos lujurioso, si sos soberbio, si cometés pecado, es bien curioso, pero Aquiles, ese personaje como tal, era conocido por su talón, que era su máxima debilidad. Entonces, de la debilidad, de toda esa imperfección, Dios saca los mejores dones y los mejores carismas para ponerlos al servicio. Entonces, aprovechar
donde hay una carencia, puedes tener una victoria más adelante si te confesas. Vale, ahí sí. Fíjate que como decía Andrés, de que al momento de confesarse se bota como una mochila. No estás solo, así te lo voy a decir. Creo que Dios, tomando en cuenta Dios es un Dios de amor, que de una u otra forma, por más pecados que siempre le vengamos a poner, peque otra vez, tomando en cuenta siempre Dios es un Dios de amor, no estás solo. No te ahogues en un vaso de agua hoy de decir estoy solo, o porque cometí un pecado ya me voy a apartar de los demás, porque cometí un pecado ya no voy a ir a la iglesia. No, o sea, lo primordial es irte a confesar y decir, ok, no estoy solo, pero ya después de la confesión sentí de nuevo ese amor de Dios que te dice, regresaste donde mí y yo te acepto. Daniela. Hay una frase que me gusta mucho de Dios ama al pecador, mas no al pecado. Entonces, dando como un plus a lo que mencionaba Bracy, es eso, es no tener miedo, es poder reconocernos que somos imperfectos, que pecamos a diario de pensamiento, palabra, obra y omisión, pero es de humanos precisamente el poder reivindicarse y decir, ok, me equivoqué, quiero continuar en el camino de Dios y por eso me confieso. Y por eso llevo un proceso en el cual hago examen de conciencia y me acerco a Dios. No me alejo de Él, sino que busco acercarme a Él. Marco, para finalizar. Para finalizar, recordemos que el Señor el Señor hace santos de pecadores, no hace santos de churros, de que son así. O sea, recuerden, Pablo perseguía cristianos y estuvo apedreando al primer protomártir de la iglesia, San Esteban, y aún así lo convirtió. Pedro lo negó 3 veces y aún así Pedro comprendió que el Señor era misericordioso y le perdonó. A Judas lo iba a perdonar, pero él no soportó todo ese peso y toda la misericordia que decidió ir a ahorcarse. Entonces el Señor convierte y saca de lo peorcito, saca a sus mejores santos. San Francisco de Asís, que era un joven derrochador. Entonces de lo peor saca lo mejor. Así que si tu pecadito, que no lo vamos a minimizar, pero si tu pecado es tan pequeño, recordad que el amor de Dios es mucho más grande y que acercarse a la confesión es lo mejor que puedes hacer. Para finalizar, un examen de conciencia antes de confesarse. Sí. Eso ayuda bastante. Sí, mucho. Gracias por sintonizarnos este domingo. Ha sido entretenido el tema. Interesante. Ya saben, qué tema les gustaría que habláramos. Sí. Comenten, lo vamos a hablar. Y si usted quiere venir, véngase, que aquí le vamos a tener con fresco, churros y todo lo demás. Fíjense que quiero saludar a Melvin Acosta, que nos escribió en Facebook y nos sugirió un muy buen tema. Buenísimo tema. Es un tema porque él necesita saber eso. Y el tema que él nos sugirió fue cómo evangelizar en las calles. Interesante tema. Vamos a ver a quién traemos de invitado para que podamos hablar de ese tema. O qué hacemos al respecto, porque sería bueno, vos como periodista, ir a la calle como tal. Ya lo vamos a estar preparando ese tema con ansias. Espéralo, lo compartís y gracias por la sugerencia. Síganos en nuestras redes, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y obviamente seguirnos en En Buena Onda. ¿Me entiende o no me entiende? ¡Bravo, perro!